Hola a todos, me alegra de verlos en mi canal. Hoy tenemos un nuevo video y hoy estaremos operando nuevamente en la plataforma de Binomio. Como siempre amigos, el enlace se encuentra en la descripción de este video y también recuerden que pueden unirse a mi canal gratuito de Telegram donde comparto diferentes señales de inversión para que sepan el momento oportuno, cuándo operar y cuándo realizar las mejores inversiones. Entonces amigos, comencemos de inmediato. Muy bien amigos, entonces estamos operando con vosotros utilizando el indicador estocástico. Muy bien amigos, configuraremos de inmediato y comenzaremos a analizar esta situación. Muy bien amigos, repasemos brevemente el funcionamiento de este indicador y creo que como podéis notar, este indicador no es muy diferente al indicador RSI. Muy bien, también hay dos marcas de 80 y de 20 y estas dos zonas sobre compra y esta zona de sobreventa. La única diferencia en realidad que existe es la presencia de las dos medidas móviles estocásticas en el indicador. Muy bien amigos, son precisamente los datos móviles los que nos darán las señales y ya hacia arriba o hacia abajo. Muy bien amigos, y ahora les guiaremos por este indicador y abriremos nuestras transacciones. Ahora mirad con atención amigos, porque para nosotros la marca 80 significa la zona de sobrecompra. Muy bien, está en consecuencia nuestro precio, lo que significa que el máximo a partir del cual tendremos una revisión. Esto es muy bueno amigos. Y la marca 20, mucha atención ahora, es la zona de sobreventa. Muy bien, esto significa que el precio es el mínimo y aquí se producirá una revisión. Aquí muy bien amigos, por lo que sucede que el indicador se muestra muy claramente. Ok amigos, recuerden que en nuestro gráfico podéis ver que tenemos el indicador en los dos periodos, en los móviles y en los bajos, muy bien, de esta marca 20 que comienza la revisión. En consecuencia amigos, el gráfico también vamos a ver el precio mínimo, muy bien, que existe en la corrección en la proximidad al nivel. A continuación amigos, esperemos la revisión aquí y en consecuencia amigos, ahora comenzaremos a operar con vosotros perdiendo, ok, muy bien, partiendo de 5 y abriendo la primera operación para aumentar en este punto. Establecemos el tiempo, ok, muy bien, 1,5, abrir aquí y esperar el resultado. Amigos, nuestra primera operación ha llegado a su final. Desafortunadamente no resultó rentable, pero está bien. Ahora usaremos la superposición, ¿ok? Usaremos matrícula. Entonces amigos, en consecuencia, ahora estamos aumentando el monto de la transacción inicial, reabriendo una posición alcista. Muy bien amigos, abrimos en este punto y literalmente durante un minuto, ¿ok amigos? Recuerden que esto lo hacemos para cubrir las pérdidas anteriores y mantener nuestro saldo, ¿ok? En consecuencia amigos, ahora vuestro saldo debe ser suficiente para poder utilizar este enfoque de inversión, ¿ok amigos? Esto se hace para que podamos mantener la estabilidad y controlar el equilibrio. Muy bien, nuevamente, ok amigos, si empleáis en este enfoque, crecéis gradualmente y muy bien, vuestros ingresos solo aumentarán. Entonces amigos, abrimos esta posición otra vez y esperamos el resultado. Amigos, nuestra segunda operación ha llegado a su fin, así que aquí cubrimos un poco las pérdidas anteriores y hemos obtenido una pequeña ganancia. Muy bien, aquí amigos, simplemente continuamos con nuestras operaciones y seleccionamos el siguiente par de divisas. Muy bien amigos, ahora estamos trabajando con este par de divisas y aquí lo más probable es que abramos una operación a la baja. Muy bien, establecemos el monto de la transacción de $18. Ok, y ahora analicemos un poco la situación para poder hacer un pronóstico certero amigos. Muy bien, mirad que ahora tenemos una revisión durante la marca 80. Muy bien, y el indicador estocástico de nuestro precio que tiende a ser a la baja. Aún no hemos alcanzado la marca 20, por lo tanto amigos, el precio no ha alcanzado la zona de sobreventa. Esto es algo muy bueno, algo muy positivo, por lo que tiene un margen a caer. También en el gráfico tenemos un nivel de soporte, el cual nuestro precio ha reaccionado. Muy bien amigos, entonces quizás esta sea una corrección y usemos un movimiento para abrir una operación a la dirección y continuar. Entonces amigos, abrimos aquí $18 durante un minuto, abrimos la operación a la baja y estamos esperando el resultado. Bueno amigos, una vez más nos encontramos con esta situación desfavorable, ¿ok? Nuestro precio subió un poco más y en este caso usamos la primera etapa de margin call. Muy bien amigos, aquí fijaos que la cantidad de $36
y abrimos una posición a la venta. Abrimos en este punto y literalmente, amigos, un poco más de puntos no nos bastaron para cerrar nuestra primera operación con beneficios. Entonces ahora vamos a donde nos llevará la siguiente superposición. Ok, amigos, y esperamos el resultado. Entonces, amigos, nuestra segunda operación cerró con ganancias, pero les recomiendo siempre utilizar la matringola. Muy bien, amigos, para que podáis mantener el equilibrio en sus operaciones y también el incremento poco a poco. Muy bien, amigos, pero fue muy bueno, fue algo muy positivo. Entonces ahora, amigos, pasemos ahora al siguiente par de divisas. Entonces ahora estamos buscando una situación para una inversión nuevamente. Y bueno, amigos, ahora estamos trabajando con este activo, dólar americano. Muy bien, o dólar canadiense, un par de divisas. Y aquí abrimos una posición a la baja. Ok, hagámoslo de inmediato. Tiempo de caducidad 2 minutos. Abrimos en este punto. Y bueno, amigos, analicemos ahora la situación. Mirad que ahora deberían notar que el indicador estocástico de nuestro precio está cerca de la marca 80. Muy bien, y estamos experimentando una revisión del precio. Muy bien. También, amigos, en el gráfico tenemos una zona de resistencia y exactamente en este punto abrimos una operación con vosotros. Ok, amigos, en consecuencia ahora simplemente estamos esperando que el precio baje. Muy bien, amigos, en consecuencia esta operación se cierra nuevamente con pérdidas y simplemente, amigos, lo duplicaremos y cubriremos con el periodo poco a poco. Entonces, amigos, continuamos esperando el resultado. Entonces, amigos, aquí es donde lamentablemente nos tuvimos que enfrentar a una situación de reembolso, pero está bien. Lo más importante es que nuestra operación se mantuvo y no perdimos nada. Entonces, amigos, por lo tanto, nuevamente en este activo abrimos una operación a la baja y en este punto para continuar de la tendencia. Entonces, amigos, abrimos nuevamente y esperamos el resultado. Quedan exactamente 13 segundos, amigos, hasta que se complete nuestra próxima operación y cerrar con grandes beneficios. Así que, amigos, mirad que únicamente muchas veces solo necesitamos establecer nuestro tiempo de vencimiento un poco más largo o esperar un poco para realmente abrir una operación en la dirección opuesta a la posición y cerrar con grandes ganancias, amigos. Entonces, aquí la situación fue la misma. En la primera posición nos apresuramos un poco realmente y el precio no había completado la corrección, amigos, pero después de la corrección alcanzamos el máximo y tuvimos una revisión nuevamente. Y aquí, amigos, en la segunda operación con vosotros el cierre fue exitoso y con grandes beneficios, amigos. Entonces, en general, la clave creo que es tener un poco de paciencia. No pueden desesperarse y, por supuesto, no olvides utilizar la matringola, ¿ok? Entonces, amigos, además de esta par de divisas, pasamos al siguiente activo. Muy bien, amigos, y les recomiendo suscribirse a mi canal gratuito de Telegram, donde el enlace se encuentra en la descripción y ahí pueden encontrar diferentes señales positivas para que sepan el momento oportuno cuando invertir, y así que no duden en unirse a nosotros, amigos. Puede ser muy favorable para todos ustedes. Entonces, amigos, vamos allá. Estamos trabajando con este activo, el euro y el dólar neerlandés. Y aquí, amigos, en esta posición alcista. Muy bien, amigos, mirad con atención. Ahora nuestro precio está cerca del nivel de soporte. Y aquí un poco antes, con un tiempo de vencimiento de 2 minutos, ok, nuestro precio decidió bajar. Entonces, amigos, el indicador que establecimos, mirad, está cerca de la marca 20 y solo esperamos la revisión aquí. Muy bien, amigos. Ok, desafortunadamente hay una revisión, lo que significa que usaremos una superposición con vosotros. Ok, amigos, esperamos que se complete la transacción y aumentamos el monto de la posición nuevamente 2 veces. Nuestra primera operación con este activo, amigos, desafortunadamente cerró con números en rojo, pero está bien. Como les dije, usaremos la superposición. Ok, amigos, entonces por lo tanto he duplicado el monto de la transacción inicial y aquí aumentamos el tiempo de vencimiento. Muy bien, aquí abrimos una posición alcista en este punto. Muy bien, amigos, y ya está produciéndose una revisión en el nivel de soporte. Muy bien, por lo que, amigos, nuevamente estamos esperando el resultado. Ok, amigos, como ya os he dicho, aquí simplemente no tuvimos un tiempo suficiente
Pero bueno, nos faltó simplemente un poco más de tiempo y un poco más de paciencia, pero abrí sin esperar una nueva posición para el precio. Entonces amigos, de hecho, este resultado fue el que obtuve. Entonces amigos, aquí el precio está a la baja ahora, así que abrimos una cobertura para que cerrara con el 100% de ganancias. Bueno amigos, esta es la operación. Por supuesto fue un poco más peligrosa, pero aún así nuevamente obtuvimos increíbles beneficios. Entonces amigos, los ejemplos de hoy espero que los hayan servido para usar Matrincola. Realmente es muy seguro para mantener el equilibrio. Entonces amigos, no dejéis de ver este video, escuchar todos mis consejos para que puedan ahorrar y aumentar vuestros depósitos. Entonces amigos, hoy logramos ganar $86 sin ningún esfuerzo, e incluso teniendo en cuenta que el hecho que tuvimos algunas operaciones que resultaron negativas, aún así pudimos crecer y en buenas cantidades. Entonces amigos, creo que realmente siempre es bueno cuando podemos obtener increíbles ganancias. Así que espero amigos que les haya gustado el video de hoy y asegúrense de verlo completo amigos para que puedan aprender cómo usar Matrincola correctamente. No olviden amigos suscribirse a mi canal gratuito de Telegram, y donde ahí comparto diferentes señales de inversión para que sepan el momento oportuno cuando operar. Gracias a todos chicos y hasta la próxima.